Hola de nuevo, ya estamos de vuelta y en esta ocasión este tutorial lo vamos a enfocar o dedicar a lo que es cómo cambiar una lente de una PlayStation 4. También antes de empezar la explicación de cómo cambiar la lente, vamos a también a enseñaros de cómo reajustar lo que es el mecanismo de eyección, que es el que digamos coge y expulsa el disco. Es un error muy común entre los usuarios de sobre todo la PlayStation 3, y en este caso va a ser igual, de abrir digamos lo que es la tapa superior del lector y automáticamente si tenemos un juego dentro las piezas ya se desajustan y cuando volvemos a poner la tapa no coinciden. Entonces, como podemos ver, tenemos un disco dentro y vamos a hacer la prueba directamente. Quitaremos, lo primero serán estos 3 tornillos, que a la hora de cambiar lo que es la lente no es necesario quitar esta pieza, pero bueno, en el caso de que tengamos ese error, si vemos este tutorial podremos volverlo a reajustar. Si yo ahora tirase hacia arriba, pues las piezas estarán desajustadas. Vamos a ver. Para ello es muy sencillo solucionar este problema. Solo tendríamos que volver a quitar la tapa y mediante, pues si queremos un destornillador o incluso los dedos, podríamos empujar, que es esta pieza la principal, la que vuelve a poner el mecanismo en su sitio. Podemos utilizar los dedos, ya lo hay que hacerlo con cuidado, y veremos cómo ha hecho clac y esto ha vuelto a saltar. Ahora, si volviésemos a poner lo que es la tapa superior, veremos cómo sí que nos deja introducir el disco. Pues esto, en esta aplicación ya digo, en el caso de que nos suceda este problema, pues ya sabremos dónde tenemos que tocar para volver a reajustar lo que es el mecanismo. Pero como he comentado antes, no es necesario quitar esta pieza. Para hacer un cambio de lente solo vamos a trabajar con la parte de abajo. Bueno, pues ya hemos vuelto a colocar esta pieza en su sitio y ahora, como digo, vamos ya a lo que realmente importa, que es cambiar la lente. Para cambiar la lente solo vamos a utilizar lo que es la parte trasera del lector o la de abajo. Lo que vamos a hacer es coger un destornillador de estrella y quitaremos primero los 3 tornillos que sujetan esta chapa metálica. Ahora ya podemos quitarla y lo siguiente será desconectar lo que son los cables. Entonces vamos a destornillar la controladora, que solo se sujeta a través de un tornillo, que es este de aquí, y ya podemos quitarla también. Bueno, ahora vamos a deshacernos también de estos tornillos, para poder quitar lo que es la tapa que oculta realmente la lente. También voy a comentar que en este caso aquí veremos una pegatina, que es esta de aquí, que yo ya la he quitado antes. La vamos a ver aquí pegada. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es quitarla con mucho cuidado, porque si tiramos de la pegatina puede ser que rompamos este cable. Entonces levantamos una esquina y vamos sujetándola y quitando poco a poco lo que es la pegatina. Una vez quitada, pues solo tendríamos que hacer lo siguiente: levantamos y la tumbamos. Ahora le vamos a desconectar de aquí, que es el conector de la lente, y así ya podemos dejarla a un lado, la tapa. Una vez que lleguemos a este punto, pues es muy sencillo. Solo tenemos que coger lo que es la base del lector, que es la base donde está el motor central, el motor de arrastre y la lente. Esto lo podemos dejar si queremos a un lado. Y ahora solo vamos a trabajar con esta pieza. Para poder cambiar la lente, también antes de eso voy a comentaros que si queremos podemos comprar lo que es el bloque entero, o sea, de esta pieza completa. Si queremos comprarla solo es un poquito más caro que si comprásemos solo lo que es la lente. Nos va a ahorrar bastante trabajo, pero bueno, si queremos cambiar la lente, pues solo tendríamos que coger un destornillador de punta plana y lo que vamos a hacer es quitar esta pestaña de aquí y quitar esta de aquí. Vamos a quitar una de cada lado, pero en el sentido contrario.
Como podemos ver, es una más pequeña y una un poquito más grande. Ahora solo tendríamos que hacer así y ya tenemos lo que es la lente fuera. Bueno, en el caso de que tengamos que cambiar la lente, por norma la lente no trae lo que es la pieza de arrastre esta de plástico, tendríamos que destornillarla con este tornillo pequeñito negro y cambiarla a la lente nueva. Como no tenemos una lente nueva que cambiar, porque esta funciona bien realmente, vamos a volver a montar esta. Supongamos que esta es la lente que tenemos que volver a colocar, tendríamos que volver a atornillar lo que es la pieza arrastre y la volveríamos a colocar. Cogeríamos la guía, la pasamos por el orificio que tiene y por este lado solo tendríamos que coger otra vez el destornillador de punta plana y ayudar un poquito a levantar lo que es la pestaña para que la guía vuelva al sitio. Bien. Ya tenemos la guía está colocada y está también. Cosa importante, ahora como antes hemos hecho presión en estas piezas, pues las hemos, digamos, abierto un poco, entonces hay que volverlas a apretar para llevarlas al sitio y que haga la presión que realmente necesitamos, si no luego las guías van a estar sueltas. Entonces la vamos a cerrar lo máximo que podamos y ya podremos colocarlas nuevamente. Ahora la guía, bueno, la pestaña grande, pues con su compañera igual, o sea, la grande con la grande. Y la otra que es más pequeña, pues en el lado que le corresponde, que es este de aquí. Bien, pues ya la tenemos colocada otra vez. Bien, pues lo siguiente ya pues sería colocarla otra vez en su sitio. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Veremos que aquí tenemos un cable, pues este tiene que ir en el lado contrario. Ahora será colocar lo que es otra vez la tapa que oculta lo que es la lente. Eso es. Ahora para poner esta tapa la tendremos que poner un poquito en inclinación. Si no se nos quedará fuera. Y ya hecho esto, pues vamos a colocar lo que son los tornillos que la sujetan. Y ahora lo siguiente, pues la controladora. La controladora veremos que tiene una especie de puntas de plástico que irán introducidas en los agujeros correspondientes. Luego vamos a sujetarla con el tornillo y ya la tendremos colocada. Vamos a llevar lo que son los cables a su sitio. Vamos a utilizar unas pinzas porque este es un poquito así. Bueno, pues ya lo que nos queda será la chapa metálica. Tener cuidado en este punto porque la chapa metálica, como podemos ver, tiene uno de los tornillos que va aquí. Si esto lo hemos movido un poquito, lo hemos desplazado, lo que va a hacer es perforar este cable, o sea que tener cuidado con este punto. Bueno, pues ya lo tenemos. Llegado a este punto ya lo tenemos montado todo y solo tendríamos que volver a colocarlo en lo que es la consola.
Dicho esto, pues aquí finalizamos lo que es el video tutorial para cambiar lo que es una lente de una PlayStation 4.